Es una alegría volver a hablar con el coronel en la Reserva José Ignacio Castro Torres, analista del Instituto Minerva. Bienvenida a Radio Sefarad, coronel, a sus órdenes. Bien hallada, Raquel, siempre a las tuyas y un saludo muy cordial para toda tu audiencia. José Ignacio, hemos recurrido a tu visión como analista para lograr entender las claves de lo que está sucediendo en Oriente Próximo. Vamos a ir tema por tema. Nos interesa, por supuesto, conocer tu opinión sobre respecto a la situación que enfrenta Israel en varios focos diferentes. Comenzamos con quizá los que más preocupan a la sociedad israelí. Israel-Gaza, ¿qué, ¿cuál es tu análisis? ¿Qué nos cuentas? Bueno, pues la verdad que es un tema importante y por desgracia en el mundo europeo, occidental, en el que estamos viviendo, como salen otros temas, de este empezamos a desenganchar y ni mucho menos. El problema sigue allí y sigue remanente. En cierto modo, no olvidemos que el grupo terrorista Hamas es un grupo terrorista, sigue estando presente en la región y sí que me gustaría hacer una distinción, porque muchas veces la gente piensa que todos los gazatíes o todos los palestinos están con Hamas y nada más lejos de la realidad. Ahora mismo el grupo Hamas está extorsionando a los palestinos dentro de la zona, ha eliminado a sus competidores, ha habido castigos, entre comillas, ejemplares, y quien está pagando el pato de que jamás continúe en la zona son los propios palestinos. Independientemente de esto, se pueden hacer críticas a Israel constructivas o ver qué cosas pueden o no pueden haber ocurrido. Es cierto que han quedado bastante atrás esos conversaciones y acuerdos de paz y esos proyectos que tenía el señor Donald Trump con esos gobiernos interinos que se habían creado para Gaza. De hecho, el grupo Hamas había aceptado ese gobierno interino. Lo que pasa es que el grupo Hamas, por otra parte, no se ha desarmado o no ha renunciado al empleo de la violencia. También es cierto, por otro lado, que más allá o más atrás de esa yellow line que se había establecido para el repliegue de Israel, pues Israel no ha realizado este repliegue, con lo cual yo tengo malas noticias desde mi modesta previsión para los pobres gazatíes, porque los dos actores que se encuentran en litigio en la zona, unos no han querido ceder posiciones y otros, en cierto modo, no han querido tampoco empezar un repliegue sin una serie de garantías de seguridad. Eh, a largo plazo, yo sigo pensando que esto es segar la hierba para que vuelva a crecer. Sin querer meterme en temas de política, bueno, pues no estando del todo de acuerdo con lo que planteó el señor Netanyahu, hay muchas voces críticas en Israel también. El problema de Gaza, el problema de Cisjordania, eh, en el largo plazo puede volver a producirse o puede volver a estallar, como ha sido recurrente otras muchas veces. Entonces, Ujú, siento no tener noticias ujú. halagüeñas en este sentido para la Franja de Gaza. Coronel, además hay como una especie de coalición de países musulmanes que le piden a Israel bueno, que avance ya, que no espere al desarme completo de Hamas. ¿Cómo interpretas esa alianza y qué consecuencias puede tener? Bueno, hay que tener también en cuenta que los países árabes, sus dirigentes muchas veces hacen discursos de cara a sus propias poblaciones. Las poblaciones civiles en muchas ocasiones son afines a la causa palestina y en cierto modo hay que tener contenta
o satisfecha a la población civil con las declaraciones que tienen por parte de sus dirigentes. En sentido contrario, cuando estamos fuera de focos, cámaras y trabajando dentro de gabinetes, quiero entender que muchos de estos países comprenden la posición de Israel de no fiarse de un, entre comillas, enemigo, adversario o como se quiera llamar, que ha causado unos sufrimientos horrendos, responsable de la muerte de más de 1.500 personas de una manera atroz. eh, y estamos hablando de que en la Franja de Gaza, en la zona limítrofe, echando cuentas por encima, pueden vivir más de 250.000 de personas. Entonces, empezar medidas conciliatorias sin tener seguridad para la población civil israelí, yo sí lo veo un poco arriesgado, por no decir otras palabras, ¿no? Entonces, en cierto Bueno, modo, sí veo la precaución que puedan tener y veo ese discurso eh, popular de esta serie de países que, en cierto modo, estoy convencido de que fuera, como ya he usado, fuera de cámaras, van a comprender que Israel tome una serie de medidas precautorias antes de realizar determinadas acciones. mm, Estamos hablando que estamos en un entorno de acuerdos de Abraham, que en la zona en la cual estamos, Bahrein y Emiratos, ya tienen en el año, si mal no me equivoco, 22, habían reconocido, 120, habían reconocido eh, al Estado de Israel, y que eso poco a poco se estaba aproximando a una realidad, a un contexto de convivencia dentro de la zona, algo que el mm. grupo terrorista jamás cortó de raíz. Ya, con el 7 de octubre, entre otras Hombre, claro, acciones, ¿no? Como la claro, acción claro, más, claro. más llamativa, más, más dramática. Coronel, lo que pasa es que hablabas de los acuerdos de Abraham, pero hay países que están en esta coalición empujando a Israel que forman parte o que firmaron esos acuerdos, ¿no? Entre estos países está Arabia Saudí, Egipto, Emiratos Árabes Unidos. No digo que todos lo hayan firmado, pero sí que hay países comprometidos con estos acuerdos y luego está Indonesia. Irán, perdón, Jordania, Pakistán, Turquía, Qatar, o sea, países muy, muy diferentes. De eso seguro que vamos a seguir hablando, pero queremos, comentabas esa condición que ha expresado Israel de exigir el desarme de Hamas, algo que sucede también con Hezbollah, el Líbano. ¿Cuál es tu visión de esta frontera, de esa retirada o no, de esa toma de control por parte del ejército libanés, las conversaciones de Roma? Muchas preguntas. Bueno, no, pero muchas preguntas, pero todas muy interesantes. Eh, Naim Qassem es un histórico de Hezbollah. Recordemos aquella reunión a principios de los años 80 en los que ellos, junto con Hassan Nasrallah, se trasladan a Irán a obtener por parte de Khomeini eh, apoyo financiero, eh, apoyo militar, porque de hecho parte de los Pasdarán de la Fuerza Quds fueron allí para entrenar, y sobre todo la bendición, porque para ellos es muy importante dentro de este ámbito chií, por parte de Khomeini, de la causa de ellos. Por lo tanto, la ideología que mantiene el grupo Hezbollah, que la Unión, igual que dije que es jamás un grupo terrorista, la Unión Europea, la parte, no voy a decir militar porque militares no son, militares es otra cosa diferente. La parte armada de este grupo es un grupo terrorista. Eh, sí se podrían criticar determinadas acciones de Israel en cuanto a su actuación en lo que es el sur del Líbano. Tengamos también en cuenta cómo se hostigó a los civiles israelíes que vivían en la zona de Galilea, o sea, en la zona norte de Israel, toda la zona Galilea que coincide con ese sur del Líbano. ¿Qué están haciendo básicamente en un nivel de enfrentamiento militar?
Israel con respecto del Líbano. Está creando una zona de seguridad, una zona colchón, por eso ha atacado posiciones de Hezbollah en toda la frontera, luego se trasladó al sur del Líbano y ahora tiene fuerzas militares de tierra apoyadas por fuerzas aéreas en lo que es esa zona sur. De hecho, han continuado muertes de soldados israelíes en la zona. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando se produce un avance de estas características, la distinción entre el civil, el terrorista, el grupo armado, etcétera, es difícil. Y sí que hay que reconocer que ha habido bajas entre la población civil libanesa y que ahí habría que buscar la manera de evitarlo. Por otra parte, las conversaciones de Roma, el gobierno del señor Ayun no controla su país. Es triste decirlo. Estamos hablando de un Estado que fue la Suiza del Oriente Próximo, pero que cuando un Estado deja de tener una fuerza militar que respalde su estructura, el poder, como tiende a ocupar vacío, lo ocupan otras estructuras no estatales como puede ser el grupo Hezbollah. El grupo Hezbollah es activo en todo el Líbano y todavía mantiene fuerzas y tiene un potencial. Estamos hablando de todo lo que es Beirut, los suburbios de Beirut, es esconderse entre la población chií y toda la región del Valle de la Bekaa. Toda esa zona todavía son puntos fuertes que tiene Hezbollah. Sí es cierto que Hezbollah es un grupo que está muy debilitado, pero yo sigo diciendo, el eje de la resistencia eh, está degradado, pero no está destruido. Y entonces también habría que, en un largo plazo, mm, toda la solución que se puede buscar ahí es reforzar, yo es que soy muy estatalista, ¿no? Los poderes del Estado, que el Estado sea el que tenga el monopolio de la violencia, entre comillas, o el uso de la fuerza, y todos los grupos que existan por la zona, del tipo que sean, esos grupos al final lo que tienen que hacer es desarmarse y si quieren defender cualquier tipo de ideología o lo que ellos quieran mantener, lo pueden hacer en la fase política. De hecho, Hezbollah tiene un tremendo potencial político y social. Bueno, pues que dedique a desarrollar sus ideas dentro de ese potencial político, social, económico e Ujú. incluso diplomático que quiera, pero que no recurra a una cosa que no es militar, que es una fuerza armada, y que eso se quede en un segundo plano. Yo creo que esa sería una solución a largo plazo, intentar desvincular ese eje de la resistencia y que Hezbollah vuelva pues a otra cosa, no sé si Que a Mali vuelva o al buró político, ¿no? Por encima de la, efectivamente. ujú, ¿Qué por es lo que encima habría que buscar? de Bueno, pues las acciones terroristas. Ujú. efectivamente, que estos históricos de Hezbollah, un tanto fanatizados, pues bueno, pues que vayan perdiendo fuerza y a ver si llegan generaciones nuevas que no tengan esas ideologías tan radicales. Casi todo lo que acabas de apuntar para el Líbano nos serviría para empezar a hablar de Irán, ¿no? La última vez que te consultamos, coronel, nos decías uno de los titulares era, si el régimen iraní cae, caerá desde dentro. Hablabas de ese debilitamiento, pero no destrucción de la capacidad terrorista de Hezbollah y sucede lo mismo con la Guardia Revolucionaria iraní, ¿no? Claro, el problema aquí es que se ha agravado. En el mes de enero tuvimos la ocasión de ver algo parecido a una revolución de colores. En muchas de las ciudades iraníes la gente se echó a la calle, se manifestó buscando un cambio, una libertad, un modo de vida y una economía mejores. No sabemos si con apoyos o no, porque no tenemos la pistola humeante que lo demuestre, de países extranjeros. Lo cierto es que se produjo un movimiento social y ese movimiento social fue duramente sofocado y reprimido. ¿Qué es lo que ha pasado? Que independientemente de las acciones que se hayan realizado por parte de Estados Unidos e Israel, eh, la muerte del líder Jamenei
el nombramiento de su hijo, que en la escala clerical no está tan arriba, al final ha llevado a que la Guardia Revolucionaria haya ocupado puestos de mucho poder dentro de Irán. Entonces, claro, la negociación con posturas radicales es bastante difícil, independientemente de que el señor Trump, el señor Netanyahu, hayan también forzado bastante las opciones que tenían para sentarse a la mesa de negociaciones. Yo soy más partidario de eso que decían todos los gobiernos norteamericanos hasta la llegada del señor Trump, del contain and engage, es decir, dar una de cal y una de arena para ir poco a poco llevando a Irán a ese estatus en el cual el país pudiera realizar un cambio. ¿Cuál es el problema? Que los occidentales somos muy de corto plazo y la mentalidad oriental no lo es. Entonces, para que se produzca un cambio en Irán, lo que se necesita es que también se produzca un cambio generacional. Ahora mismo es complicado y además el movimiento ha quedado sofocado. Previsiones, pues previsiones que hay que buscar como sea la apertura del estrecho de Hormuz, porque el mundo lo va a pagar caro y yo no sé, Estados Unidos, que es el actor más fuerte o más potente dentro de la zona y dentro de la globalidad en la cual nos encontramos, tiene reservas de petróleo suficientes para mantener los precios del mercado, incluso su consumo interno, a unos precios adecuados para ellos. Y si la cadena de producción de municiones puede sostener un conflicto de larga intensidad. Entonces, ahí la situación está un poco peliaguda. Vuelvo al tema de las negociaciones y que ahora mismo puede pasar cualquier cosa, porque la Guardia Revolucionaria iraní, que es la que controla eh, los resortes del Estado, está, es es un grupo de poder, es un lobby, que además tiene empresas, que tiene grupos de poder, que tiene aeropuertos, que tiene un control muy grande de todo lo que de todo lo que es Irán, está muy radicalizada. Entonces habría que buscar alguna fórmula de algún modo, aunque fuese por medio de algún país intermedio, para, incluso podría ser China. China le hace falta el petróleo, pues todavía aguanta, pues, pues China a lo mejor podría ser un buen interlocutor para llevar a esto a una solución. Nos da un poco de miedo China, ¿no? Ojo, Pues cuando sí, dices que es... Me ha sorprendido la introducción claro, de China en este mapa geopolítico. Bueno, ya está, claro, pero claro, pero ten en conectado cuenta con que tanto China con fue, Irán. claro, el señor Wang Yi fue quien llevó a los dos asesores de seguridad, tanto iraní como saudí, a restablecer las relaciones diplomáticas que tenía cortadas desde el año 2014, si mal no me equivoco. Entonces, China tiene intereses en que aquello se solucione de algún modo. China está apoyando económicamente a Irán y tampoco podemos demostrarlo, pero a saber si le puede estar proporcionando información de guiado de sus armas con toda su constelación de satélites de Baidu o si está proporcionándole que si le proporcionan algún tipo de apoyo económico. Bueno, pues es un interlocutor más cuando hay posturas encontradas en las cuales pues China como gran actor interesado o con intereses comunes, como puede ser en aunque discrepen otras muchas cosas, en la apertura del estrecho de Hormuz, como puede ser Estados Unidos, y podría ser un interlocutor válido para solucionar de alguna manera esta crisis. Lo que pasa es que eh, nos imaginamos a Trump, no nos imaginamos a Trump entendiendo a China como mediador en el tema de Irán, pero confiamos en esa visión que nos avanzas, José Ignacio Coronel. Nos quedamos sin tiempo. ¿Cuáles serían tus últimas reflexiones en torno a Oriente Próximo? No hemos hablado casi de Trump e Israel. ¿Crees que ha abandonado un poco el aliado a la única democracia que hay en Oriente Próximo? Yo creo que las relaciones del señor Trump con el señor Netanyahu siguen siendo bastante importantes y bastante interesantes. Eh,
creo que en cierto modo Estados Unidos mantendrá el apoyo a Israel. Lo que pasa es que Trump tiene su agenda propia, el señor Netanyahu también tiene su agenda propia y las agendas no son exactamente las mismas. Yo creo que por eso se ha visto algún tipo de discrepancia. Dentro de esa alianza que a lo largo del tiempo los dos países mantienen, bueno, pues tiene más altos, más bajos. Hemos vivido una época de mucha confluencia y ahora yo creo que tienen que ajustar agendas. Pues esa es la reflexión final del coronel en la reserva, analista del Instituto Minerva, José Ignacio Castro. Como siempre, te agradecemos muchísimo, coronel, que respondas a la llamada de Radio Sefarad y volveremos a hablar sin duda. Muchas gracias. Un saludo muy cordial y un millón de gracias.